¿Les parece si iniciamos con la clase? Iniciamos como siempre, vamos a iniciar con las participaciones. No sé si alguien quiere comentar algo sobre la lectura. Adelante, compañera Claudia. En este tema vimos lo que es la política educativa Ok, y está bueno, vimos que está conformada por un conjunto de recursos ajá, como bienes y transferencias movilizados por actores que gobiernan el sistema para garantizar cotidianamente que se encuentren docentes y estudiantes en un ámbito escolar. ok, El modelo educativo para la educación obligatoria dice que fue publicado en el año de 2017 ajá, en cumplimiento del artículo 12 transitorio que presentaba la reorganización en 5 ejes. ok, Eh, Era planteamiento curricular, ok, la escuela al centro del sistema educativo, ok, la formación y el desarrollo profesional de docentes, inclusión y equidad. ok. Ok, muchas gracias, Claudia. Docentes y Ok, equidad educativa. ok, Sí, profe. ok, muchas gracias. Bueno, ya cuando menos nos introdujiste en en este aspecto de de los focos de la intervención dentro del contexto educativo mexicano, ¿no? Hablas de la profesionalización, hablas de la escuela como centro y, bueno, de otros aspectos que iremos abarcando más ampliamente. Muchas gracias por la participación. Mari, adelante. Sí, profe, gracias. Como vimos en la lectura que se dividen en cuatro focos, donde el primer foco pues hace referencia a la dimensión curricular del sistema educativo. El segundo foco se refiere a la infraestructura, el equipamiento y la dotación en tecnología en las escuelas. Ujú, El tercer foco, este, es relacionado a los docentes, donde inicia su formación pues inicial, este, donde es la entrada al servicio profesional, la formación continua y la carrera docente, ujú, pues donde estos tres núcleos, pueden organizar la actividad de un Estado para el derecho a la educación. ok, Y el cuarto foco es orientado a dotar al sistema educativo, donde el conjunto de las actividades de Estado es orientada a garantizar un derecho a la educación. Y como bien lo dijo mi compañera, también se divide en el currículo, ajá, donde explicita pues el contenido de la educación y qué estrategias pueden utilizar. ok, Y pues bueno, los cuatro focos que nos mencionan están relacionados todos a la educación y al docente alumno. ok. Sí, en general Eso es estamos todo. viendo, muchas gracias, Mari. En general estamos viendo cuál es la incidencia precisamente de la política educativa dentro de la educación y nos estamos dando cuenta que ahora estamos hablando em, del docente, de los alumnos, del currículum, que es muy importante, ¿no? De hecho, en algún momento igual ustedes van a ver lo que es diseño instruccional y es precisamente esta parte que tiene que ver también con la política educativa en el sentido de ver cuál es la currícula que van a aplicar con respecto a los planes y programas dentro de los espacios educativos. Es decir, em, en, en, en los espacios educativos, en los espacios, digamos, en las escuelas, ¿no? No solamente se puso o se propuso dar español porque sí, o dar matemáticas porque sí, o dar ciencias sociales, o dar, es decir,
cualquier materia, ¿no? Sin, solamente porque pensaban que esa era lo que se tenía que dar en ese momento, sino específicamente en cada uno de los espacios educativos, específicamente hablando de los niveles educativos, primaria, secundaria, bachillerato, existe precisamente todo un diseño curricular que permite proponer un currículo o una currícula que con la que va a trabajar el, este, el alumno, ¿no? O en este caso el nivel educativo, ¿no? Es decir, se necesita precisamente trabajar en este nivel curricular para saber qué materias van después de qué materias. Es decir, en el caso del kinder, no llevan español, no llevan matemáticas, no llevan ciencia, sino llevan otros nombres de materias, ¿no? Pero que más o menos intentan vincularlas a las materias que llevan en la primaria, ¿no? Es decir, no como tal en ese sentido de las matemáticas o de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, sino en este sentido de algo más relacionado con su medio, ¿no? Algo más relacionado con lo que ellos comprenden. Y eso tuvo que haber sido evaluado por un experto o algunos expertos educativos en el sentido de crear precisamente este currículum o estas materias que se van a llevar. En ese sentido también en la universidad, por ejemplo, nosotros llevamos un mapa curricular de las materias que vamos llevando, ¿no? Dice Cristal, la influencia de la intervención de la política en la educación, en la vida del niño, es fundamental y por ello se ha creado programas de intervención y prevención de fracaso escolar. Es que, ¿qué es el fracaso escolar? Ahí nos podemos meter en, como dice mi madre, en camisa de 11 varas porque en realidad no sé si hay fracaso escolar. Lo que hay es fracaso en el sentido de las políticas educativas, ¿no? No en el sentido de los niños. Los niños no pueden fracasar en este sentido escolar porque somos nosotros precisamente los que estamos ahí proponiendo estos currículums. Pero bueno, sería debatible. Ibero dice, así es. Dice, se maneja como lenguaje y comunicación. Es decir, no es español ni matemáticas, es lenguaje y comunicación. Y pensamiento matemático, comprensión del mundo social y comprensión del mundo natural. Fíjense cómo están hablando de ciencias naturales, de ciencias sociales, están hablando de matemáticas, están hablando están hablando precisamente de español, ¿no? Pero no es el mismo nombre, ¿no? Sino que son nombres de maneras diferentes, ¿no? Pero que están vinculados en ese sentido, la currícula que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, la currícula que se está haciendo y la que se implementa precisamente con respecto a los diferentes niveles educativos, ¿no? De hecho, digamos, en primer año, creo que solamente llevan 2 libros o llevan 3 libros, no sé, creo que 3 o 4, donde ya le ponen español lecturas, me parece, y les ponen español, les ponen matemáticas y les ponen otra, creo que es también ciencias naturales, pero solamente esos llevan, no llevan tantos libros. Se empieza a complicar precisamente cuando entramos a segundo, tercero, cuarto y así eventualmente,
¿no? Y eso tiene que ver con una construcción precisamente del currículum, ¿no? Una construcción del currículum. Déjenme ver si puedo encontrar aquí en la internet, en este sentido de los focos de intervención de la política educativa. Déjenme ver si puedo encontrar pues precisamente la currícula de preescolar eh, para que se las muestre, ¿no? Para que se las muestre, ok, y lo podamos ver. Fíjense cómo está. Déjenme ver, de una vez les muestro. Ok, para que veamos esta parte del currículo y que tiene que ver precisamente primaria. Primaria en 2020. Bueno, supongo que es este. Ok, mapa curricular, pero tengo... Ah, sí, sí. Ah, ya. Oh, ok, ok. Miren, déjenme presentárselos en este sentido de que alguien está precisamente enfocado a hacer esos programas, planes y programas. No solamente es porque así tiene que ser, sino alguien ya definió esos programas. Denme un segundo. Denme un segundito. Ok. ¿Puedo creerlo? Ah, ya está. Y ahí está. ¿Sale? No sé si los van a ver bien, pero déjenme a ver si puedo hacer gigante esto. Fíjense, este es el de primaria. Digo, el de preescolar. Sale componente curricular y está de formación académica, grupos y asignaturas. Fíjense que este es el mapa curricular federal. Estoy en la página del gobierno de México, ¿no? Entonces es muy real este currículum. Entonces, fíjense aquí en preescolar, en primero, segundo, tercero, están llevando lenguaje y comunicación, como bien lo decía. Ahora ya les están metiendo inglés, ¿no? Les están metiendo pensamiento matemático en esta formación académica, exploración y comprensión del mundo natural y social. Ahí le vamos a pedir a Vero, que está dando clases en preescolar, que nos corrobore si efectivamente es el plan que ellos están llevando o algo muy parecido, ¿no? Y en desarrollo personal y social, em, en desarrollo personal y social, están llevando precisamente las artes, ¿no? Están llevando educación socioemocional y están llevando educación física. Y finalmente en autonomía curricular están llevando, bueno, no sé aquí, no lo entiendo muy bien, pero es ampliación de la formación académica, potencial desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes y conocimientos regionales, proyecto del impacto social. Fíjense, esta me interesa mucho, conocimientos regionales. Aquí hay para darle clic, no nos vamos a quedar en ellas, solamente las vamos a revisar así de manera tangencial. Y todo esto se lleva en los 3 niveles, ¿sale? En los 3 niveles, obviamente con su porcentaje de complejidad o su siguiente nivel en este sentido de complejidad. Y fíjense cómo está el mapa de primaria. Fíjense en el mapa curricular. Estos mapas curriculares los necesitamos tener nosotros para saber qué cosa es lo que vamos a dar en este sentido, ¿no? Y en el sentido de los planes y programas del mapa curricular de nivel federal. En ese sentido tenemos desde primero a tercero y desde cuarto a sexto, ¿no? Y ya ahora no sé, pero aquí dice lengua materna, en este sentido sería español y lengua indígena,
muy bien, ya metieron la lengua indígena, lengua materna y también lengua indígena, también es en cuarto, quinto y sexto, como en este sentido de español. Segunda lengua, que en este caso sería español y lengua indígena, muy interesante. Lo mismo en cuarto, quinto y sexto. Y ahora sí, lengua extranjera. Fíjense qué bonito, no me había yo fijado, la verdad es que no había yo visto em, precisamente cómo ya incluyeron a la lengua materna como la lengua indígena también. Qué bonito, ¿no? Quiere decir que ya estamos avanzando en este sentido, ¿no? Entonces, y la segunda, la lengua extranjera, porque tenemos lengua materna, primera, fíjense, lengua materna, tenemos español y lengua indígena como nuestras lenguas maternas. Muchos de nosotros, nuestra lengua materna es español, pero hay algunos otros compañeros que tienen lengua indígena, cualquiera que ésta sea, y tenemos una segunda lengua, ¿no? Y en esa segunda lengua puede ser que mi segunda lengua sea español o que mi segunda lengua sea una lengua indígena, ¿no? Y eso se repite en los 6 grados. Qué bien. Y luego tenemos la lengua extranjera, que sería una tercera lengua, ¿no? Que sería el inglés, ¿no? En los digamos, en los 6 años, en los 6 años de primero a sexto. Y esto es en la formación académica, ¿eh? Fíjense cómo está en la formación académica. Y tenemos entonces también matemáticas en ambos hasta el sexto, desde el primero al sexto. Y tenemos conocimiento del medio, ¿no? En este sentido sería primero y segundo, conocimiento del medio, y ya tercero, ya son ciencias naturales y tecnología, y sería historia, paisajes y convivencia en mi localidad. Esto ya es en tercero, y aquí ya se dividen. En cuarto, quinto y sexto ya tenemos ciencias naturales, historia, geografía, eh, cívica y ética, formación cívica y ética. Me parece que eh, me parece precisamente que está mejor el currículum. No lo había yo visto, la verdad, en este sentido, pero me parece mejor. Y en el desarrollo personal, desde primero a quinto, a sexto, perdón, está artes, educación socioemocional, educación física, y en autonomía curricular, igual lo mismo, ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, contenidos regionales y proyectos de impacto social. Bueno, en ese sentido, fíjense cómo nosotros tenemos que conocer este mapa, ¿no? Este mapa curricular, que precisamente es lo que estamos hablando con respecto a estas, pues a estos focos de intervención en la política, ¿no? Solamente estamos trabajando en este sentido de los mapas curriculares, pero son muy importantes porque sin ellos no podríamos, digamos, avanzar en la educación. Y también tenemos aquí el de secundaria. Lo mismo en el de secundaria, miren, desde primero, segundo y tercero. Tenemos lengua materna, español, lengua extranjera, inglés. Ahí ya no meten la lengua materna, una segunda lengua materna. Tenemos matemáticas, tenemos biología, física, química, historia, geografía, formación cívica y ética, artes. Y miren, en artes tenemos artes visuales, danza, música, teatro. Tenemos tutoría y educación socioemocional, educación física, ¿no? Es decir, estos serían nuestros, dependiendo del área a la que vayamos, sería nuestro mapa curricular que vamos a usar, ¿no? Bueno, déjenme dejar de compartir. Eso está en la página oficial, ¿no? Eso está en la página oficial
de de el gobierno federal, ¿no? Bueno, no vi sus comentarios, así que los voy a leer, pero antes, no sé si Mari, tienes tu manita levantada, ¿quieres participar? No, profe, Ok. perdón, se quedó. Claudia, igual tienes tu manita levantada, no sé si fue de la participación anterior, si fue así, nada más bájala y seguimos, ¿sale? Bueno, entonces, leemos. Ok, me quedé con así es, se maneja como lenguaje y comunicación y pensamiento matemático, comprensión del mundo social y comprensión del mundo natural. Y ya vimos que hay otras materias también ahí que se están usando. Dice Mari, se refieren a las materias que le toca a cada grupo, cómo vayan creciendo. Sí. Em, a ver, déjenme antes de nada poner la asistencia de los compañeros que llegaron. Cristal, sus enfoques son la atención a la diversidad, procesos motivacionales relacionados, relaciones interpersonales, nivel académico, procesos atencionales, relaciones interpersonales de la persona consigo mismo. Sí, es justo lo que estábamos leyendo en los mapas, en el mapa curricular. Y bueno, de ahí Sandra, bueno, dice Vero, así es correcto, así tal cual lo maneja en preescolar. Ahora me encuentro dando seguimiento a primaria y también corresponde a lo que llevamos. Ok, entonces eso es, digamos que es el mapa curricular que se está usando, ¿no? Allison. Allison creo que nos abandonó, pero, no, sí, por ahí está. Leo su participación. Dice, em, comentar que el currículo es la herramienta que tendrá las normas de los saberes relevantes o habilidades que habrá dentro de la educación y en los que se tendrá que enfocar el docente con ayuda de los libros de texto gratuitos que proporciona el gobierno para mejorar la calidad educativa. También nos menciona en que se creó una forma de monitorear si estos objetivos se logran, lo que formó las pruebas planea. Sí, bueno, no sé si estoy tan de acuerdo con las pruebas planea porque en realidad no está enfocado en el estudiante, sino está enfocado en otros tipos de cosas. Pero podríamos tomarlos como eso, como una evaluación que nos permite ir mejorando, no como una evaluación que nos dice dónde nos ubica, ¿no? En este sentido de la ponderación de si soy bueno, si soy malo, si soy de los aplicados o si soy de los no aplicados. Dice Claudia, son totalmente diferentes a cuando nosotros estábamos en ese nivel. Sí, Claudia, ahora imagínate de cuando yo estaba en mi nivel de primaria, ¿no? Han cambiado totalmente. Sin embargo, creo que, bueno, desde mi perspectiva, yo no había visto la currícula, no había visto la currícula hasta este momento que se me ocurrió buscarla, ¿no? Y a mí me parecen interesantes, sobre todo los de primaria, ¿no? Los de primaria y preescolar, ¿no? Porque en primaria entonces ya se incluye una segunda lengua materna, ¿no? Que debería de haber sido desde el principio de los tiempos. ¿No? En ese sentido de respetar la diversidad del otro y de la otra, en ese sentido de no castellanizar, sino en ese sentido de buscar precisamente el ampliar nuestro lenguaje. Y bueno, eso sería, ¿no? Entonces, recuerden que si quieren participar, estamos abiertos a las participaciones. Adelante, Vero. Sí, profe. De hecho, con respecto al nivel primaria, Ajá, bueno, yo veo de mucha ayuda las clases televisadas. ajá, Ahora, bueno, yo tengo una niña en primaria ok, y es diferente lo que se maneja en CONAFE que en el nivel federal. Ella estudia a nivel federal ok, y a ellos pues les hacen
ver las clases televisadas. Y creo que, por ejemplo, la herramienta de la clase televisada cuando marca en lengua indígena, Ujú, de hecho, hasta nosotros aprendemos, bueno, yo en lo personal, porque claro. al ver las clases con mi hija, cuando tengo tiempo, Ujú, les enseñan a decir palabras en otra lengua, les claro. enseñan a leer en otra lengua, o sea, les enseñan diversidad de maneras de expresarse en otras lenguas que les está ayudando bastante. Yo me manifestaba y decía, es que yo no quisiera que se perdieran esas culturas, esas Claro. lenguas, porque a mí en lo personal me gustaría que se fueran transmitiendo. Y en el aspecto de aprende en casa, Ujú. la verdad sí hicieron mucho énfasis en ese sentido y pues no sé, regresando a clases si los maestros ya presencialmente lo sigan manejando, pero por el momento está muy bien esa adaptación que le están dando a esa materia. Ok, fíjate, mira, la experiencia desde la vivencia, ¿no? En ese sentido es muy, muy importante. Eh, sí, en este aspecto de las clases en línea, sí se tocan un montón de aspectos y tiene precisamente, tenemos la posibilidad de tener los maestros necesarios, ¿no es cierto? Es decir, compañeros que saben hablar muy perfectamente la lengua y además la saben escribir. Y entonces en ese sentido no tenemos el problema de que en mi institución no tenga yo a un maestro bilingüe, ¿no? Sino que ahora por este aprovechamiento de los medios se puede pasar un programa televisado y enseñar, como bien dices, a realizar o a hacer oraciones o a conocer ciertas palabras que supongo que en este caso también no es equitativo, ¿no? Es un intento por mejorar, digamos, la identidad nacional, pero seguramente solamente se enseña náhuatl, ¿no? O totonaco, o alguna otra lengua que es más conocida, ¿no? De hecho, nosotros deberíamos de hablar como primera lengua, como lengua materna, náhuatl, ¿no? Porque es la lengua que más se ha extendido en todo el espacio mexicano, es la que más gente habla. Pero bueno, es muy importante saber que ya está precisamente esta intención de intentar recuperar la lengua de nuestros espacios. En ese sentido también creo, en la materia de conocimiento del medio, estaba viendo en algún momento pues un programa precisamente de este programa federal, voy a darse la redundancia de Estudia en Casa, de conocer el medio, es decir, cómo se decía una cosa en el sur del país y esa misma cosa cómo se decía en el norte o cómo eran los regionalismos, ¿no? Eso también es muy importante porque muchas veces vamos hacia otro espacio y no conocemos qué es lo que significa tal o cual cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve por ahí por la mesa un tiempo y yo no aprendí, yo no sabía qué cosa eran las jarillas hasta que los muchachos me enseñaron qué cosa es una jarilla, porque ellos decían, no, pues ahí donde están las jarillas y yo no entendía precisamente ese regionalismo hasta que ellos me mostraron, ¿no? En ese sentido sí es importante cómo reconocer precisamente todos los modismos dentro de nuestro país porque podríamos estar diciendo algo que en otro espacio no es tan reconocido, ¿no? O podríamos escuchar algo y no saber qué significa, ¿no? En ese sentido también es muy, muy importante. Bien, no sé si alguien más quiera participar, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos precisamente a entrar ya más de lleno en esto de los focos de intervención dentro de la política educativa que ya estuvimos viendo de acuerdo a lo que sus compañeras comentaron, cuáles son los focos en los que interviene esta política educativa, ¿no?
Y en este sentido, existen 4 focos específicos de intervención educativa, ¿no? Que ya los mencionamos y que ya entramos en ese sentido a platicar sobre algunos de ellos, ¿no? En este sentido, en el que entramos a platicar fue la dimensión curricular del sistema educativo, ¿no? Que ya lo vimos, que ya fuimos a la página de la federación y ya vimos los mapas curriculares y ya vimos también, con sorpresa para mí, claro, cómo es que se están implementando se están intentando implementar nuevos procesos curriculares, ¿no? Con sorpresa y con agrado, ¿no? A mí me parece que realmente yo sí me sorprendí en ese sentido porque no había yo revisado los planes y programas de estudio más que hace unos años atrás, ¿no? Un año atrás o año y medio atrás, cuando también di esta materia, ¿no? Y revisamos los planes y programas y los currículos, pero eran totalmente diferentes, me parece, también, ¿no? Entonces, mucha importancia con este foco de intervención política, ¿no? La dimensión curricular del sistema educativo en nuestro país. ¿Quiénes son los que dictan qué materias o qué conocimientos son los que vamos a adquirir? Pues precisamente el sistema educativo mexicano, en este sentido de la política educativa mexicana, ¿no? Y ahora parece ser que está centrado en recuperar la cultura de nuestro país y en recuperar estas normas civiles, estas normas sociales, ¿no? Además del respeto al conocimiento de los espacios en los que nos encontramos, ¿no? Hago un paréntesis aquí. Si escuchan mucho ruido es porque mis sobrinitos andan corriendo y bueno, pues están en su casa, no les puedo decir que no corran, ¿no? Y bueno, sirve de que los estamos viendo aquí. Nada más estamos nosotros dos, bueno, yo y mi madre, y nos cuesta un poquito de trabajo estar al pendiente de todos. Pero bueno, cerrando el paréntesis, entonces la dimensión del sistema educativo curricular, ¿no? La dimensión curricular del sistema educativo es un primer foco de intervención. Un segundo foco de intervención es precisamente la infraestructura, el equipamiento y la dotación de tecnología en las escuelas, ¿no? Es decir, las políticas educativas también tienen que ver con respecto a la infraestructura de las instituciones. Hasta hace algunos años esto se manejaba precisamente a nivel federal, bajando el recurso de mano en mano hasta que llegaba a las instituciones, o no llegaba a las instituciones porque se quedaba por ahí en el camino o no alcanzaba, dice el presidente, el moche, el piquete de ojo o el maíz con gorgojo, es decir, no alcanzaba y entonces llegaba una mínima parte a la institución. Ahora, en este sentido de esta política nueva educativa que tiene que ver con lo federal también, lo que se hace es precisamente la formación de comités. Déjenme ver cómo se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama el programa La Escuela es Nuestra, ¿no? Y en ese sentido de La Escuela es Nuestra, ya el dinero, si van a ser 150,000 pesos o 250,000 pesos o la cantidad que vaya a ser de acuerdo a el tamaño en el nivel en el que nos encontremos o el tamaño de la escuela, ese dinero se baja precisamente a la escuela en sí, ¿no? Se crean comités de padres de familia, y entonces precisamente son ellos los que se encargan de ver cuáles son las necesidades de la escuela y entonces se invierte ese dinero en las escuelas. ¿Quién más va a saber de las necesidades de la escuela sino los propios padres de familia que están ahí dentro de la escuela? Es decir, que están al pendiente de sus hijos o que ven las carencias de la escuela. Perdón, en ese sentido, precisamente este segundo foco de intervención. ¿Qué es lo que necesita la escuela? Necesita un auditorio. Muy bien. O necesita una cancha de usos múltiples.
¿no? Entonces se trabaja por esa cancha de usos múltiples. Y es más, el dinero alcanza porque no se da a nadie más, ¿no? Para que se pueda comprobar, sino entre los mismos padres de familia se cooperan, entre los mismos padres de familia hacen el trabajo, entre los mismos padres de familia hacen este trabajo, digamos, comunal, pero con dinero federal. Es decir, en ese sentido creo que también es una buena visión de bajar el recurso, ¿no? Ya no hay que hacerlo desde el punto de vista de la ley educativa del 2013, ¿no? Que tenía que hacer la gestión el director y a él le autorizaban una cantidad al director o a la directora y resulta que venía esa cantidad a la mitad o menos de la mitad, ¿no? Y él tenía que firmar por todo. Ahora no. Ahora, en este sentido de la escuela es nuestra, los propios alumnos, digo, los propios padres de familia crean sus comités de acuerdo a una búsqueda de los mismos dentro de los que pertenecen a la escuela y ellos mismos en conjunción con todos los padres de familia se ponen a trabajar para que esta infraestructura, este equipamiento y esta dotación de tecnologías a las escuelas se lleve a cabo, ¿no? Es decir, ya no viene el gobierno y dice, es que creo que les hacen falta computadoras acá, les voy a mandar. Y entonces yo, gobierno, vengo y les traigo computadoras del año de los dinosaurios y yo las meto en el monto, ¿no? Como si fueran computadoras de este año, ¿no? 2021, que hay computadoras muy caras, ¿no? Y entonces en ese sentido yo me gano una lana, ¿no? Me gano una feria, hablando, digamos, en manera coloquial o hablando de manera vulgar. Ahora no pasa eso, porque a lo mejor a los padres de familia no les interesa que haya computadoras, ¿no? Lo que les interesa es que haya buenos baños, ¿no? Para sus hijos. Y entonces, en vez de meter las computadoras, meten buenos baños a sus hijos. Ahora a los padres de familia no les interesa que haya un pizarrón interactivo, ¿no? Lo que les interesa es que tengan un espacio donde puedan jugar, es decir, que tengan un auditorio donde no se quemen y puedan jugar fútbol, básquetbol o cualquier deporte que ellos quieran. Es decir, eh, han cambiado en el sentido de que no son los de afuera, los que no pertenecen a la comunidad, los que dicen qué es lo que necesita la gente, sino ahora la gente es la que decide qué es lo que necesita o qué es más urgente. ¿No? En ese sentido, podríamos pensar nosotros y nosotras que pues que son tontos o que no tienen esa capacidad cognitiva para decidir las mejores cosas, ¿no? Ahora que estamos digamos, en un sistema político federal más cercano a la gente, pues deberíamos de pedir, digamos, pizarrones interactivos, computadoras de última generación, etcétera, porque es lo que les va a servir a los niños, ¿no? Pero en realidad no estamos viendo la visión de la gente, de la comunidad. Ya lo decía, por ejemplo, hoy se me fue el nombre, ya me acuerdo. em, en la comunidad de los mayas, ¿no? De la filosofía tojolabal, ¿no? Cuando iban las personas precisamente del gobierno a ofrecerles pues grano, ¿no? Para que pudieran sembrar, pero tenían que romper árboles, tenían que quitar los pastizales, ¿no? Pero les iba a dar una mejor un mejor dinero, ¿no? Iban a tener ganancias más grandes. Y en este sentido, los tojolabales decían que no, porque romper todo eso, quitar árboles, quitar pastizales, implicaría que solamente se hicieran a un solo negocio, ¿no? A una sola forma de vivir y entonces seguramente más temprano llegarían a la ruina que las ganancias que iban a, eh, a obtener. Ya me acordaré del nombre, se me fue el nombre.
pero bueno, es la filosofía Tojolabal. En ese sentido, creo que ahora en esta parte de la infraestructura, el equipamiento y la dotación de tecnología a las escuelas está mejor distribuida porque el dinero les llega completo. Es decir, me parece que estaba el programa de que si son 50 alumnos les llegaba 150,000 pesos para hacer mejoras en sus espacios educativos, ¿no? Y bueno, con respecto al tercer foco, es relativo a los docentes, es decir, la formación inicial, la entrada al servicio profesional, la formación continua y la carrera del docente. En este sentido, nosotros estamos ahorita estudiando para ser pedagogos, licenciados en pedagogía, y entonces en ese sentido estamos precisamente en esta formación, ¿no? Y es parte fundamental de las políticas educativas en nuestro país que puedan existir todas aquellas universidades que propongan o que tengan dentro de sus ofertas académicas precisamente esta licenciatura u otras licenciaturas que sean enfocadas precisamente a la educación. Por ejemplo, nosotros como pedagogos educativos o como licenciados en pedagogía tenemos las puertas más abiertas para poder entrar a trabajar o para poder entrar a hacer nuestra praxis docente en primaria, en preescolar, en secundaria, en bachillerato o incluso en la universidad, ¿no? Es decir, nosotras mismas tenemos como docente a una compañera que estudió psicología educativa, ¿no? Y le abrió las puertas específicamente para estar dándoles clases a ustedes, ¿no? En el sentido de esta combinación de las dos materias. Ahora, nosotros como pedagogos tenemos la posibilidad de estar precisamente laborando no solamente frente al grupo, sino quizás en este sentido de ser orientadores educativos, ¿no? Es decir, de poder buscar estrategias, buscar metodologías que me permitan estar dentro de un espacio educativo, quizás no dando clases, pero sí intentando, digamos, acaparar o acatar o ayudar a todos los niños, a todas las niñas que tienen problemas en la educación, ¿no? En este sentido de ser más especializados. Pero también existen otros espacios. Por ejemplo, existe el espacio que es la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Que nos ofrece precisamente carreras vinculadas a la pedagogía, como administración educativa, como psicología educativa, como pedagogía. No sé, nos ofrece también carreras en educación que tienen que ver con la formación de pueblos indígenas, es decir, la licenciatura, perdón, en educación primaria, preescolar y primaria para el medio indígena, ¿no? Que sería la LEPEMNI, o la licenciatura en educación preescolar y primaria, que también es licenciatura específicamente para dar clases en primaria, ¿no? O en preescolar, ¿no? O precisamente la de pedagogía o cualquier otra que podamos trabajar, ¿no? En ese sentido está también esa universidad. También tenemos otras universidades que nos ofrecen también carreras afines a la educación o la que está enfocada a la educación por excelencia, pero la educación de medios rurales, ¿no? De medios rurales e indígenas, que son precisamente las normales de nuestro país, ¿no? En ese sentido, otro de los focos de la política educativa tendría que ser precisamente la formación de los docentes, la pertinencia a la formación de los docentes, de los que van a formar nuevos, digamos, nuevos conocimientos o nuevas personas con conocimientos de calidad o conocimientos significativos. Además también
dentro de este punto está precisamente la apertura a que nosotros y nosotras como docentes podamos precisamente acceder a la docencia, ¿no? Debe de buscar las alternativas, debe de buscar los medios, debe de buscar los espacios donde yo pueda precisamente trabajar o entrar a hacer mi praxis educativa, ¿no? En ese sentido de la entrada a la escuela. Adelante, Claudia. Esa es mi duda que tenía cuando yo entré a la escuela, porque una maestra de acá del bachiller me dijo que si iba a estudiar pedagogía no iba a poder ser maestra. Ajá. Ok. Bueno, tengo aquí a mis sobrinitos. ¿Y por qué te comentó eso? ¿En qué se basó? Pues no lo sé, porque estábamos haciendo nuestro plan de vida Ajá. y ya yo le dije que había hecho un examen para docencia Ujú. en Zacatlán y ya Ok. le dije que mi segunda opción era pedagogía Ajá. y me dijo que pedagogía no tenía relación con docencia, Ok. que no iba a poder ser maestra si estudiaba pedagogía. Ok, entiendo. Bueno, miren, no podemos juzgar a los compañeros y a las compañeras. Por ejemplo, los compañeros del bachillerato, ninguno de ellos tiene conocimiento en pedagogía, ¿no? Ninguno de ellos estudió para dar clases en el bachillerato. Es decir, ninguno de ellos estudió para dar clases, ¿no? E incluyéndome, ¿no? Yo como profesor en informática, como licenciado en informática, estudié para informática. No estudié para dar clases, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Es decir, como informático puedo tener todo el conocimiento de la materia, puedo ser muy bueno, pero a la hora de, digamos, a la hora de explicarlo a los otros y a las otras, me faltaría mucho conocimiento en pedagogía. Ahora, en ese sentido, tenemos precisamente cegado los ojos o somos ignorantes al pensar que si yo estudio docencia, sí estoy preparado para dar clases porque me van a enseñar a dar clases, y si estudio pedagogía no puedo ser docente, ¿no? Porque pedagogía, quién sabe qué significa. Pero ahora nosotros entendemos en este proceso de la pedagogía que precisamente la pedagogía es la base de las ciencias de la educación. No podemos ser docentes si no tenemos pedagogía. Entonces, en ese sentido de las ciencias de educación se basa precisamente en estos modelos o en estas metodologías, en estas estrategias pedagógicas. Como pedagogos podemos estar en cualquier espacio que tenga que ver con la educación, porque es parte fundamental de la educación, es la parte principal de la educación, la pedagogía. Por ejemplo, cuando hablo de psicología educativa o cuando hablo de administración educativa, está implícita la pedagogía en ellos, ¿no? No está en el nombre, pero la pedagogía es parte fundamental de la psicología educativa o de la administración educativa. Es decir, tenemos precisamente o nos estamos precisamente formando en este sentido de poder compartir los conocimientos, ¿no? De poder compartir los conocimientos. En ese sentido, quizás la compañera en su momento no tenía en ese sentido, quizás no tenía ese conocimiento de no tenía ese conocimiento de lo que era precisamente la pedagogía en sí, ¿no? Ahora, nosotros y nosotras,
disculpa, es que creo que ya está orinadito mi sobrino, ya le voy a poner atención ahorita. En ese sentido, recordemos, compañeros y compañeras, los que estudiamos una licenciatura o una ingeniería no somos pedagogos, ¿no? Y no se nos debería de permitir dar clases, ¿no? Debería de haber una formación específica para poder dar clases, ¿no? Pero se da, por ejemplo, en el bachillerato que si tienes una licenciatura o si tienes una ingeniería, tú puedes entonces o tienes el conocimiento para dar clases. Y lo que pasa es que nos repiten el conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, así nos acostumbran. No sé, no hay una explicación, no hay una, digamos, un corte con respecto a esta explicación de las materias. Nos dan las materias tal cual, una repetición, ¿no? No hay un intento de explicación. Ahora, yo creo que sí es posible que cualquiera de nosotros que no seamos pedagogos de profesión, ¿no? Que no seamos pedagogos o pedagogas de profesión, pudiéramos dar clases siempre y cuando tuviéramos un acercamiento a la pedagogía, ¿no? Es decir, que pudiéramos estudiar algo además de nuestra carrera, por ejemplo, o otra licenciatura en pedagogía para que entonces yo pueda combinar esas dos materias y poder aplicar, ¿no? En este sentido, con respecto a la duda que tenía su compañera Claudia y que creo que ya está más disipada, es precisamente que como pedagogos podemos estar en cualquier espacio educativo, en cualquiera. Aún en este sentido de orientadores educativos, ¿no? Como pedagogo tengo las bases psicológicas, ¿no? Porque también llevamos materias de psicología, ¿no es cierto? Tengo las bases psicológicas y tengo las bases pedagógicas para poder actuar como orientador educativo o orientadora educativa. ¿Y qué hace el orientador o la orientadora educativa? Pues precisamente orientar al alumnado. Ahora, yo como pedagoga puedo estar trabajando en cualquier espacio educativo, ¿no? Es decir, es que voy a dar español, pero yo no estudié para dar español, ¿no? O para dar lengua castellana. Yo no estudié. No, pero sabemos español, ¿no es cierto? Tenemos los conocimientos, sabemos ciertas cosas, sabemos de sujeto, predicado, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, puedo utilizar mis conocimientos en pedagogía y reaprender el español, ¿no? Y aplicarlos en las clases. Dice Allison, yo tuve un maestro en la prepa que dice que sacaba las mejores calificaciones de matemáticas y álgebra y nunca nadie le entendía, ya que usaba un lenguaje de mayor dificultad para nosotros y no sabía tratar a los alumnos ni mantener la disciplina en el grupo. Es que es eso, puede ser un buen matemático, puede ser un buen informático, puede ser un buen abogado, puede ser un buen lo que quieras. En tu materia puede ser el mejor, pero para dar clases se necesita ser pedagogo. No puedes dar clases si no eres pedagogo, ¿no? O si no tienes conocimientos de pedagogía. Es decir, la informática, en mi materia, la informática es muy fría, ¿no? Es muy fría. Las cosas se hacen con investigación, las cosas se hacen con lógica, las cosas se hacen, digamos, de diferente manera. Entonces, en este sentido, con esta única línea, yo no tendría la posibilidad de darles clases. Es más, como experiencia personal, dentro de la universidad, precisamente en esta universidad, yo no estoy cualificado o no tengo la calificación de darles clases a pedagogía, ¿no? En el sentido precisamente de la licenciatura en informática. Y bueno, como eso era lo único que tenían en Puebla, ¿no? Pues ya no me dieron materias, ¿no? Y entonces la compañera me dice, compañero, envíeme su título de maestría porque
pues no, con el perfil que tienen, tiene perfil para dar clases en informática, pero para dar clases en pedagogía, no. Y entonces, bueno, pues ya tenía yo el título de la maestría, envié el título de la maestría y se justificó totalmente que yo pudiera dar clases en pedagogía, ¿no? Porque precisamente tengo una maestría en pedagogía del sujeto, ¿no? Y entonces tengo todas las herramientas para poder compartir con ustedes. No tengo esta visión fría del informático, ¿no? Sino más bien esta visión de la pedagogía, ¿no? Y en ese sentido es muy importante eh, como pedagogo. Dice Claudia, no sabía que tenía maestría. Sí, dos maestrías. La primera fue en educación, campo formación docente, solo que no me pude titular por cuestiones de dinero. Y en la segunda es de pedagogía del sujeto, ¿no? Y titulado ya en la maestría, ¿no? Entonces soy maestro, no solamente licenciado, sino maestro, pero bueno, son títulos, no es tan importante, lo importante es lo que compartimos aquí con ustedes. Y en ese sentido nos abre las puertas, ¿no? Eso me abrió la puerta también a mí para poder dar clases precisamente en pedagogía, ¿no? En otro campus, ¿no? Porque pues finalmente no estoy usando la de informática, estoy usando la de maestría, ¿no? Lo cual me da un nivel, digamos, académico, pues, digamos, un poco superior al nivel de licenciatura. Y entonces, en ese sentido, todo lo que les comento tiene que ver con mi formación académica en la pedagogía, ¿no? En la pedagogía, desde estos dos espacios. Y en ese sentido, esta visión errónea de que la pedagogía no te va a permitir dar clases, ¿no? Si es la principal rama que me permite a mí trabajar precisamente eh, el acercamiento al alumno, el acercamiento al alumno. Es decir, yo estoy recibiendo estrategias, estoy recibiendo metodologías, estoy recibiendo formas de pensar la educación, ¿no? Que no se pueden hacer en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, como informático yo no puedo pensar la educación, ¿no? Pero como informático y como maestro en educación, sí que puedo pensar la tecnología desde el punto de vista educativo, ¿no? Es decir, cómo meter la tecnología en la educación. Ya es una forma diferente de trabajarlo. Dice Vero, de hecho considero que hasta los padres de familia, hasta los padres de familia necesitamos saber un poco acerca de la pedagogía, más en este proceso de pandemia en el que nos encontramos. Sí, por desgracia ahora tenemos que ser profesores, nos guste o no nos guste, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo porque pasa como los licenciados o los ingenieros. A ellos no les enseñaron a dar clases. A ellos les enseñaron matemáticas, a ellos les enseñaron ingenierías, a ellos les enseñaron informática, biología, sociología. A ellos les enseñaron eso o les compartieron eso, ¿no? Pero no les compartieron de cómo bajar ese conocimiento a los alumnos. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, nosotros como pedagogos sí que tenemos esas herramientas. Ahora vemos la educación de maneras diferentes. Ahora hasta cuando vemos una película le sacamos el lado educativo, ¿no? Es decir, la destrozamos y la visualizamos y entonces decimos, mira, yo no sabía esto, lo podría yo implementar. Es decir, estamos buscando nuevas formas de poner esas estrategias pedagógicas en la educación, ¿no? Entonces, sí, ya tu duda queda resuelta, espero, ¿no? Como pedagoga, puedes trabajar en cualquier espacio, puedes hacer tu práctica educativa en cualquier espacio, ¿no? Llámese preescolar, llámese primaria, llámese secundaria, llámese preparatoria o incluso universidad. Y si estudias una maestría que, digamos,
se vincule, ¿no? O quizás quieras estudiar una maestría en psicología, ya tienes bases pedagógicas y tienes bases psicológicas, ¿no? Seguramente que entonces ahora ya vas a poder trabajar desde la psicología y desde la pedagogía, ¿no? O a lo mejor quieres trabajar quieres estudiar una licenciatura en matemáticas, ¿no? En ese sentido, te estudias matemáticas, pero ahora no la estudias como te la están enseñando. Ahora tú la estudias desde esta perspectiva pedagógica, ¿no? Desde esta perspectiva más centrada en el alumno, más centrada en el sujeto, en el otro, en la otra, ¿no? En ese sentido. Bien, y ya para terminar, creo, fíjense cómo ya destrozamos la lectura, ya hicimos toda la lectura y solamente con lo que hemos hablado o lo que han participado ustedes. Y en ese sentido, precisamente lo que le toca a estos focos de intervención política, ¿no? A estos focos de intervención política. Y nos falta uno, pero ya no lo veo. Uy. Ok, esta parte de la formación continua y la carrera del docente, ¿no? Se nos debe permitir seguirnos formando y entrar a una carrera docente donde podamos ir incrementando nuestro bagaje pedagógico o nuestro currículum educativo y en consecuencia, obviamente, pues nuestras percepciones económicas. Y el cuarto foco, y ahí nos vamos a quedar, que es la intervención, ¿no? Bueno, este cuarto foco de intervención es la equidad del sistema educativo, ¿no? La equidad al sistema educativo. Es decir, el cuarto foco de la política educativa tiene que ver con la equidad no solamente de los profesores, no solamente de los alumnos, sino del contexto en general. Es decir, padres de familia, alumnos, profesores. Padres de familia en el sentido de tratarlos a todos de maneras equitativas, ¿no? Con esta parte de la equidad. Lo mismo pasa con los alumnos, no en este sentido discriminatorio, ¿no? Sino en este sentido pues de lo que vimos en el currículum, ¿no? Que ahora ya estamos tomando en cuenta la lengua materna, una segunda lengua, ¿no? Materna, que deberíamos de estar aprendiendo todos y todas, ¿no? Y en ese sentido, tratar de la misma manera o de maneras parecidas, digamos, a los diferentes padres de familia, ¿no? Puede ser que algún padre de familia tenga menos recursos económicos y entonces intentar apoyarle en la medida de lo posible, ¿no? En el sentido de la equidad de los docentes, bueno, que se nos trate con equidad, es decir, que todos aquí vamos a aplicar para dar clases en algún espacio, entonces que a todos y a todas nos permitan precisamente buscar ese espacio, ¿no? Buscar ese espacio para empezar pues precisamente a hacer nuestra praxis educativa. Y bueno, ya viene el análisis de todos los puntos que ya analizamos. Esa sería mi participación con respecto a la lectura. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar. Final. ¿No? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Ok, ok. Bueno, entonces nada más una acotación, ¿sale? En este sentido de la duda que tenía Claudia, ¿no? Una acotación. Los que estamos al frente del grupo, los que estamos al frente digamos, de cualquier espacio educativo y que no somos pedagogos, lo que hacemos es una mera repetición, ¿no? Es decir, esta lectura la hubiéramos leído y hubiéramos dicho, es que en la lectura dice, también la lectura menciona, es que la lectura bla bla, es que la lectura no sé qué, y los que somos pedagogos ni siquiera volteamos a ver la lectura,
no significa que no la hayamos leído, ¿no? Pero si yo les explico, si yo intento explicar la lectura repitiendo lo mismo, pues no sé si va a quedar claro. A mí se me hace que no va a quedar claro, ¿no? Ese es precisamente el trabajo de nosotros como pedagogos. No tener la idea o la mentalidad de cualquier otro compañero o compañera que ha estudiado una licenciatura o una ingeniería u otro, ¿no? Es decir, nosotros leemos, interpretamos y entonces compartimos. No leemos y ni siquiera interpretamos y entonces repetimos, ¿no? Así no se hace la educación de un pedagogo. El pedagogo y la pedagoga lo que hacen precisamente es interpretar, ¿no? Por eso somos los que llevan a los jóvenes, los que acompañan, somos los acompañantes, ¿no? Interpretamos y entonces intentamos hacer que ese conocimiento que fue confuso en la lectura sea un poquito más claro, lo podamos entender con ejemplos, con estrategias, con metodologías, es decir, que nuestros alumnos queden con esa idea de que, con que eso significa, ¿no? No en esa idea de que todo quedó claro y todos decimos, pues, quién sabe qué carajos quiso decir ahí, pero la verdad es que me va a explicar otra vez o me va a intentar explicar y me va a repetir lo mismo, pues mejor le digo que sí entendí, ¿no? Es decir, la acotación es que como licenciados en pedagogía o licenciadas en pedagogía, necesitamos nosotros interpretar, necesitamos nosotros filosofar, necesitamos nosotros apropiarnos de la realidad y comprender lo que estamos haciendo, ¿no? Porque somos nosotros los que vamos a compartir hacia los otros y hacia las otras los conocimientos que estamos obteniendo en algún espacio, llámese video, llámese audio, llámese lectura, que nosotros reflexionamos, ¿no? En ese sentido, debemos de ser nosotras siempre reflexivas, conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, apropiarnos de lo que estamos haciendo. Esa es la tarea del docente, esa es la tarea del pedagogo, ¿no? Y bueno, siéntanse seguras, todas ustedes, si llegan con esta mentalidad y llegan a la SEP y les hacen una evaluación, obviamente ahora sí va a ser pedagógica, ustedes van a salir, digamos, victoriosas en ese sentido, porque vamos en este proceso de reflexionar, no en este proceso de repetir, ¿no? De seguir pasos estandarizados, porque la educación no es una receta de cocina, ¿no? La educación es una investigación constante, buscando soluciones constantes o acercamientos constantes a este aprendizaje, ¿no? Que finalmente, cuando salgamos de pedagogos, de pedagogía, perdón, cuando salgamos de la licenciatura en pedagogía, vamos a salir de la licenciatura, pero no vamos a tener todo el conocimiento. El conocimiento nunca se alcanza al 100%. Siempre estamos en ese proceso de seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, reflexión final, nosotras somos las que debemos de buscar las alternativas, las metodologías, las estrategias para que el conocimiento aterrice de una mejor manera y sea un conocimiento significativo para nuestros y nuestras estudiantes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Creo que no hay participaciones, no hay preguntas. Déjenme ver si están todos. Bueno, tengo aquí a Allison. Si alguien no se escucha, me dice para que la tome en cuenta. Tengo a Allison, a Vero, tengo a Ernesto, tengo a Angélica, tengo a Mari y tengo a Cristal, tengo a Sandra, a Claudia. Y tengo a Diana y tengo a Dulce, ¿sale? Creo que estamos todos. Entonces, les faltó participar a algunos, así que, bueno, pues ¿qué se le hace? Nos vemos la siguiente clase. Perdón.
una disculpa. Me faltó el trabajo de la siguiente clase, que es la sesión 7. Creo que vamos a la sesión 7. Déjenme verla. Miren, ya vimos un poquito de currículum, pero nos toca ver currículums y modelos de gestión, que es la 2.2.1. Currículum y modelos de gestión. ¿Sale? Currículos y modelos de gestión. Ya saben que aquí vamos a hacer un audio explicación. ¿Sale? Entonces, currículos y modelos de gestión. Seguramente nos vamos a meter más en este sentido de la currícula, que ya vimos un poquito hoy, pero que pues bueno, es muy extenso. Y ahora sí, me despido. Que tengan un excelente... dice... Oh, sí es cierto. Sí es cierto. Allison, qué buena observación. Sí es verdad. Entonces ya entramos en ese proceso y ya lo hicimos. Entonces, una disculpa, tendría que ser la sesión 8. No me había dado cuenta, pero ya entramos en ese, ya vimos de manera amplia, o de manera no tan amplia, pues, pero ya vimos un poco la parte de currículum. Fue con lo que empezamos y ya llevamos una idea. Entonces, vamos a cambiar a la siguiente. Bueno, ¿qué les parece si es que aquí también tengo infraestructura, equipamiento y tecnología? También ya lo vimos en la sesión 8. Bueno, miren, vamos a leer la sesión 8. Es otra lectura, es de la página 22 a la 25. Entonces, leemos la sesión 8, por favor, y me entregan un audio explicación. ¿Les parece? Y entonces sería la 2.2.2. La 2.2.2, que es infraestructura, equipamiento y tecnología. ¿Sale? ¿Sí? Ok, entonces sería infraestructura, equipamiento y tecnología. Y eso sería todo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego. Bonita tarde. Les envío el video en un momento.